Bendiciones, vamos a ver el capítulo 11 de la clase de hermenéutica y en esta parte vamos a hablar sobre la quinta regla en su tercera parte, que nos habla acerca de los paralelos de enseñanzas generales y el lenguaje figurado en la interpretación bíblica. Vamos a ver en el contenido de este capítulo lo que es la introducción, la armonía de las escrituras, los ejemplos de aplicación de esta tercera parte de la regla, los peligros a evitar, el principio fundamental que es el lenguaje figurado y también vamos a ver unas cosas prácticas en cuanto a la guía para el intérprete fiel. ¿Okay? Cuando hablamos de lo que significa el poder tener el paralelo de enseñanza, tenemos que entender de que la Biblia tiene un tenor general de las escrituras. ¿Qué es esto? Lo que la Biblia enseña en general o el mensaje principal de que Dios quiere que entendamos. O sea, cada pasaje debe entenderse en el contexto de toda la revelación divina completa. Entonces, cuando armonizamos esos textos particulares con todo lo que la Biblia habla sobre esa enseñanza, vamos a poder tener una correcta interpretación. Recordemos que la Biblia es su propio intérprete y esta máxima es lo que asume de que cada texto debe interpretarse a la luz de la enseñanza general de la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ver este principio fundamental, la analogía de la fe. Vamos a consultar lo que dice toda la Biblia en general sobre este tema. El principio fundamental de la interpretación bíblica consiste en someter cada texto al tenor general de la palabra de Dios. Y esto implica que ninguna interpretación puede contradecir la revelación completa de la Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo no es un evento aislado, sino el cumplimiento del plan redentor revelado en toda la palabra. Recordemos que desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos toda esa evidencia de que Dios lo que quiere es que las personas sean salvas. En Hechos 3, 18 dice que Dios cumplió así lo que había anunciado por boca de todos los profetas. ¿Cuál es lo que Dios ha anunciado por boca de todos los profetas? La revelación profética en su sentido coherente que encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. Que todos los profetas han hablado de Jesús y todo apunta a redención. O sea, cada libro de la Biblia habla de Jesús, habla de redención. Romanos 12:6 dice, tenemos dones diferentes, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, ¿qué refiere eso? Que la interpretación profética y todos los dones que se usan tienen que ser unidos a un solo mensaje y es el que Cristo es el Salvador y que todas las personas tienen que buscar salvación a través de él. Entonces la interpretación debe sujetarse a la analogía de la fe, es decir, la coherencia de la revelación total. Este principio articulado por los reformadores establece que las escrituras interpretan la escritura. ¿Okay? Vamos a ver ejemplos prácticos de lo que significa paralelos de enseñanza. En el primero de ellos tenemos, por ejemplo, justificación por la fe versus santidad práctica. ¿Cuál es el texto problemático? Lo vemos ahí en Romanos 3:28 que dice, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Y cuál es el problema que podemos topar con este versículo? Suponer que la fe exime de la vida santa. ¿Okay? Esto es un antinomanismo práctico que conduce a una fe fácil, que descarta la necesidad de arrepentimiento y obediencia. Cabe destacar que el término antinomianismo se refiere a la doctrina que sostiene que la ley moral no es obligatoria para quienes gozan de la gracia divina. Hoy, por ejemplo, podemos ver
muchos movimientos eclesiásticos, por ejemplo, de la superfe, que hablan acerca de que la persona no necesita cumplir los textos de la ley después que es salva, ¿okay? Solamente por la gracia divina y por el regalo de Cristo, pero que la persona no tiene que tener un cambio práctico en su vida. Ahora, ¿cuál es la referencia bíblica? Y aquí es importante esto. Recuérdense que son paralelos de enseñanza. Entonces tenemos que ver qué dice la Biblia acerca de esto. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1, 15 al 16 dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. En Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Efesios 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe para buenas obras. En conclusión, la justificación y la santificación son dos aspectos inseparables de la salvación. La fe que justifica es la fe que obra por amor y produce obediencia, o sea que no hay ninguna contradicción. Y el decir que cuando yo soy salvo por la fe no estoy obligado a reflejar en mi vida una vida de santidad es completamente erróneo. ¿Okay? Vamos a ver con otro ejemplo. El ejemplo número 2, el lenguaje antropomórfico sobre Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay unos textos problemáticos que parece que como que Dios tiene forma humana o que como que Dios tiene limitaciones humanas, porque dice, por ejemplo, en Efesios 6:6 que Dios se arrepiente, en Génesis 6:6, perdón, Dios se arrepiente. En Isaías 59:1 dice que Él tiene mano. En 1 Pedro 3:12 dice que Él tiene ojos. Y en Salmo 89:10 tiene brazo. Entonces, ¿cuál es el posible error? Atribuir a Dios limitaciones humanas e interpretar estos textos literalmente llevaría a concebir a Dios como un ser corpóreo, mutable y negando su naturaleza espiritual eterna. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar que la interpretación correcta? Bueno, tengo que irme, recuerden, a lo general, lo que la Biblia habla acerca de esta enseñanza. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Dios dice? Bueno, Él dice, por ejemplo, en Juan 4:24 que Dios es espíritu, ¿ok? Que Dios tiene atributos divinos. Tenemos en toda la Biblia, por ejemplo, que Él tiene atributos que Él no comparte con nadie, o sea, específicamente con sus seres creados, que es, por ejemplo, omnipotente, omnisciente, de santidad, inmutable, ¿ok? Él es alguien distinto a toda la creación. Y como dice Isaías 55 del 8 al 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Por qué? Porque el ser humano es una creación, mientras que Dios no es creado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución correcta? Que estos versículos son un lenguaje figurado para nuestra comprensión. Dios se revela usando antropomorfismo, o sea que son atribuciones de características humanas para acomodarse a nuestra capacidad limitada de comprender lo infinito. Estas expresiones no contradicen su naturaleza espiritual eterna, sino que se acomodan a la verdad divina, a nuestra comprensión finita. Entonces, ¿cuál es el principio? Dios habla el lenguaje del hombre para revelarse. Las imágenes humanas describen realidades divinas sin negar su naturaleza trascendente. ¿Okay? Vamos a ver el ejemplo número 3. Recuerden, estamos hablando sobre paralelos de enseñanza. Y los paralelos de enseñanza de algunos versículos bíblicos tenemos que cotejarlos con la enseñanza general de la Biblia. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, tenemos la soberanía divina y el impío. ¿Cuál es el texto problemático? El que dice Proverbios 16:4, todo lo ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Este texto parece sugerir que Dios crea a los impíos específicamente para su destrucción, cuando vemos realmente que eso no es así. ¿Cómo lo podemos deducir, no? Porque esto lo podemos ver en muchas personas que hoy dicen que Dios es un Dios malo, Dios ha creado el mal,
Dios ha creado y ha permitido todo el mal que me pasa, y sobre todo cuando las personas tienen dificultades en su vida, ¿a quién le echan la culpa? Se la echan a Dios. Pues eso es por desconocer la doctrina general sobre el deseo de Dios, que por ejemplo en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no es tardo en cuanto a su promesa, sino que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios desea la salvación de todos, no su destrucción. En Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se conviertan de su camino y viva. O sea que la voluntad de Dios es la conversión, no la condenación. Entonces Dios en su soberanía absoluta usa incluso al impío para cumplir sus propósitos eternos. No crea al impío para condenarlo, pero permite la maldad como parte de su plan de soberanía, a veces como instrumento de juicio o advertencia para los pueblos. ¿Okay? Recuerden que Dios creó al hombre con libre albedrío. Dios no somete a nadie ni lo obliga a nada, sino que Él quiere que todas las personas por amor decidan hacer las cosas. Entonces podemos decir que las personas desobedientes, malas por naturaleza, como decía el mismo Jesús, le dijo a los fariseos: vosotros sois del diablo, vosotros, vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Entonces, es de entender de que si una persona decide por decisión propia hacer el mal, entonces es una decisión suya, y entonces es automáticamente usado por Dios para que Él mismo ejecute esa maldad y esa consecuencia sobre su vida y sobre los demás, que también operan la maldad. Entonces la soberanía de Dios y la responsabilidad humana coexisten misteriosamente. Dios gobierna sobre todo el hombre y es responsable de sus acciones. Entonces, otra cosa importante que tengo que entender es que tengo que tratar de descubrir cuándo un texto no tiene un lenguaje literal. O sea, literal quiere decir que se va a cumplir tal cual como dice allí, sino que es un lenguaje figurado o simbólico. ¿Okay? Tengo que entenderlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo que nos habla de el cáliz de la ira de Dios. Expresiones que se repiten, por ejemplo, en 3 versículos. Nahum 3:11, que habla de beberás del cáliz del furor de Jehová. Habacuc 2:16, que dice: de la copa de la mano de Jehová beberéis. Y Salmo 75:8, que habla de Jehová tiene una copa. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si es un lenguaje figurado o no. Bueno, vamos a buscar esas palabras que hablan en otros versículos de la Biblia. Y por ejemplo, tenemos en Isaías 51:17 al 23, que explica el significado de esta figura. Recuérdense, es una figura literaria, que es un simbolismo. ¿Por qué? Bueno, porque en Isaías nos habla que el cáliz es el furor de la ira de Dios. O sea, no es una copa literal. Tampoco que la embriaguez es que la gente se va a beber la botella de vino o la cerveza y se va a emborrachar, porque algunos dicen que, bueno, ¿qué es eso, no? Sino que la embriaguez es el quebrantamiento y la desolación, y el beber es experimentar el juicio divino. Entonces, ¿cuáles son los principios para identificar un lenguaje figurado? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para ver en la escritura cuando un texto es figurado? Primero voy a ver el contexto inmediato, voy a examinar el versículo y su párrafo inmediato para ver señales de lenguaje simbólico. ¿Okay? Después voy a ver paralelos bíblicos, quiere decir buscar otros pasajes que usen la misma expresión o imagen para calificar su significado, que es por ejemplo lo que estoy haciendo aquí, buscando en otros pasajes lo que diga. Luego tengo que ver la doctrina general con respecto a eso, comparar con la enseñanza global de la escritura sobre el tema. Y tercero, voy a utilizar el sentido común. ¿Ok? Eso contradice, si lo tomo como figurado o si lo tomo como literal, contradice, por ejemplo, tomar como literal que Dios tiene una copa y que la gente tiene que beber literalmente de la copa para embriagarse, pues es un poco contradictorio a todo lo demás. ¿Okay?
Entonces, vamos entonces a ver esos principios para interpretar esas figuras bíblicas que son textos simbólicos o alegóricos o figurados. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué principio tengo que tener? No forzar la analogía. ¿Ok? Por ejemplo, en la Biblia habla de que Cristo es el Cordero. En Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando la gente vio a Jesús, pues no vio un animal, sino vio a un hombre, una persona. ¿Okay? Entonces se compara en qué? En mansedumbre, en sacrificio y no en otras características del animal. ¿Okay? Por ejemplo, los discípulos dice que son comparados como ovejas. ¿Okay? Entonces son la oveja, son como ovejas, por ejemplo, dice que Jesús fue llevado al matadero. ¿Okay? Entonces se compara en dependencia, guía y no en otras cualidades. O sea, no podemos forzar y decir, bueno, como nosotros somos ovejas, tenemos todas las características de la oveja. No, no, tenemos que ver específicamente qué está hablando allí, qué analogías se aplican para ese símbolo, ¿no? Esa figura. Después voy a evitar extremos. No es traer conclusiones que contradigan la doctrina general o lleven a extremismos teológicos. Por ejemplo, el pecado como deuda. No implica que todos puedan automáticamente ser perdonados. ¿Ok? ¿Vale? Las personas tienen que realmente arrepentirse, aunque diga que Jesucristo borró todo el pecado de la humanidad, pero cada persona debe, entonces, ¿qué? Debe arrepentirse y debe tomar su decisión. Otro extremismo es, por ejemplo, que diga que todos estamos muertos en pecados. No significa incapacidad total para responder al llamado de Dios, sino que habla específicamente a las personas que no responden al llamado de Cristo. Y habla de la característica de todo el ser humano. Por ejemplo, ¿cómo podemos comparar esto? Cuando vemos pasajes como Romanos 3:23, que dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, una persona que muera sin Cristo sí está muerta en pecado. ¿Ok? Pero no quiere decir, si yo tomo ese versículo, lo aíslo y dice que todos estamos muertos en pecado, entonces hay personas que dicen, bueno, yo he recibido al Señor, estoy en la iglesia y como fallo, pues sigo estando muerto en pecado. Y la persona no tiene seguridad de la salvación. Y vive una vida atormentada, vive una vida de zozobra, simplemente por dar una interpretación equivocada de la Escritura. También tenemos que tener figuras de la vida ordinaria. Se requiere mayor cautela porque pueden malinterpretarse fácilmente. ¿Ok? Sino que, por ejemplo, lo que nos dice 1 Corintios 6:10, cuando habla de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿eso qué está enfatizando? Está enfatizando santidad, ¿ok? Está enfatizando que nosotros somos la morada divina y que tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero no significa que Dios siempre y solo viva en nosotros, ¿ok? Imagínense si Dios tuviera que depender de nosotros para existir, ¿no? Es como diciendo, bueno, la casa que tenía ahora está invadida o no es propia para mí porque, bueno, Dios vive en los creyentes. Es verdad que Dios mora en el creyente, el Espíritu Santo mora en el creyente, pero no es una morada única. ¿Ok? O sea, Dios no solamente, el Espíritu Santo mora en el creyente, sino que Dios está en todas partes. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver no simplemente que seamos edificios físicos de la habitabilidad de Dios, sino habla del control y de la sumisión y la obediencia que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los peligros también de la interpretación? Seguimos adelante con lo mismo, peligros de malinterpretar los textos bíblicos figuradamente. Cuando yo trato de forzar las similitudes,
Construir doctrinas sobre símiles forzados, usar detalles menores en una figura para elaborar teorías doctrinales que no están sostenidas por el texto. ¿Okay? Por ejemplo, usar detalles del cáliz, por ejemplo, material, tamaño, forma, para elaborar una teoría sobre el juicio divino. ¿Okay? Y hay gente que les encanta eso, predicar así. Les encanta utilizar figuras retóricas, simbolismo, para aplicar a la vida diaria. Y dice, por ejemplo, si tienes una botella en tu casa, si tienes una copa, si tienes esto, entonces el juicio de Dios. Entonces hay mucha mala interpretación que conlleva a errores y que la gente viva con miedo, viva con angustia, viva con zozobra. ¿Okay? En otras palabras, no tratar de decir algo distinto a lo que el texto nos quiere decir. ¿Okay? Alegorías extravagantes, por ejemplo, juegos de palabras o alegorías caprichosas, común en corrientes místicas o alegorizantes que buscan significados ocultos detrás de cada palabra. Ejemplo, alegorizar cada detalle del tabernáculo, dándole un significado espiritual arbitrario no respaldado por el texto. Sabemos que el tabernáculo de reunión que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Tiene una simbología y cada parte de ese tabernáculo representa a Cristo, pero muchas personas hacen tantos juegos de palabras, ¿okay? Inclusive usted ve que hay hasta canciones que se han hecho erróneas, que no están al fiel cumplimiento de la palabra que cantamos muchas veces, pero no tiene nada que ver con lo que dice realmente la palabra. ¿Okay? Recuérdense que el tabernáculo es un símbolo de Cristo, del sacrificio de Cristo, y quedó así completo cuando Cristo vino a la tierra. ¿Okay? Entonces ahora el creyente no tenemos por qué asignarle menciones de esas partes del tabernáculo. Eso quedó completo en Cristo Jesús. ¿Okay? Como por decir que tenemos que hacer un sacrificio vivo, sí, pero entonces yo tengo que estar haciendo cosas o andar haciendo con expresiones físicas, colocándome cosas que realmente representen lo que el valor de lo que ese significado quería decir, ¿no? Para ser limpio, para ser purificado, que la sangre. Hay gente que utiliza muchas cosas místicas, por ejemplo, el hecho de la sal. Seguramente han escuchado de personas que van a la montaña, a un lugar alto, entierran, abren un hueco, echan sal y hacen un pacto. Bueno, son completamente cosas erróneas y que están fuera del contexto de la palabra y que caen en misticismo, en cosas espirituales y espiritistas. ¿Vale? ¿Ok? Entonces también tengo que tener cuidado de, por ejemplo, sacar consecuencias ilícitas, sacar conclusiones que contradicen el tenor general de la interpretación, que niegan doctrinas claras de la escritura. Ejemplo, usar como somos templo para negar la importancia de la iglesia local o la comunión de los santos. Hay gente que dice, bueno, como yo soy templo del Espíritu Santo, yo soy la iglesia, entonces, bueno, el templo no importa, yo no tengo que congregar, yo soy un creyente en Cristo Jesús y aunque esté en mi casa durmiendo, pues yo no estoy obligado a congregarme, ni estoy obligado a tener responsabilidades en la iglesia local, en fin, son consecuencias ilícitas, ¿okay? Que hay gente que saca eso de contexto y saca una interpretación errónea. Entonces, someter todas las interpretaciones al conjunto de la enseñanza bíblica, ninguna figura puede contradecir la doctrina clara de las Escrituras, y la analogía de la fe es el escudo contra interpretaciones erróneas. Entonces voy a ver claramente de qué tengo que hacer yo como intérprete, porque aquí estamos estudiando para ser unos intérpretes correctos de la Escritura, ¿verdad que sí? O como decía alguien, bueno, que tenemos que ser unos exégetas de la Biblia, pero eso no es para ser mejor que los demás, sino primero me tengo que someter a la palabra, tengo que distinguir el lenguaje, tengo que limitar las aplicaciones, tengo que estudiar con sobriedad, ¿verdad? Quitar el orgullo, la altivez, no hacer las cosas para dañar a los demás o para ser más creído que los demás, sino recordar el final. ¿Y cuál es el final? De que
tengamos que ser como Cristo, ¿ok? Y cada día ser transformados por esa palabra. Entonces, una interpretación fiel requiere humildad, estudio diligente y sumisión a la autoridad de la palabra. No somos dueños del texto, sino siervos del Dios que se revela en él, ¿ok? Entonces, para ayudar a las personas, no para contradecir, no para pelear, no para hacer cosas que no están en la palabra del Señor. Entonces, si realmente somos siervos fieles de la palabra, esta regla quinta, en su última parte, nos llama a una interpretación humilde y coherente, donde los pasajes difíciles se iluminan con el gran mensaje unitario de la Biblia. Así que no somos dueños de la palabra, somos llamados a la fidelidad, ¿okay? Llamados a exponer con fidelidad y precisión y evitar extremos, evitando literalismos rígidos y también alegorizaciones sin freno. Entonces recuerda, el Señor nos da a cada uno de nosotros este versículo bíblico en 2 de Timoteo 2:15 que dice, estudia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que Dios te bendiga y que esta enseñanza pueda ser de edificación para tu vida.